Bueno, aquí ya estamos entonces grabando la primera parte de esta clase, la sesión número 4, ¿cierto? De las 10 que vamos a tener. Bueno, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a comenzar hablando, o sea, vamos a dedicar unos 40 minutos a discutir un tema de diseño de juegos, que es cómo presentas tu juego a tus jugadores. No en cuanto a la publicidad, sino cuando están dentro de tu juego, cómo lo vas a plantear visualmente para que la información sea clara. Y no solo visual, sino que auditivamente. ¿Sí? Vamos a hablar de cómo uno utiliza a favor los sonidos, por ejemplo, a favor de que tu juego funcione mejor. Y los audios, o sea, y las imágenes y los textos y todo eso. ¿Sí? Porque hay algunas cosas que uno nunca se ha preguntado, nunca se ha fijado por jugar solamente, pero que uno, cuando aquí las conversemos, se van a dar cuenta y las vamos a poder después aplicar a cuando programemos nuestros juegos. ¿Ya? Luego vamos a volver a GameMaker. Ay, perdón, tengo que dejar el celular callado. Vamos a volver a GameMaker a explicar algunas cosas básicas todavía, ¿sí? Que son importantes tener en cuenta para saber utilizarlas, ¿cierto? Algunas de las acciones que trae GameMaker, como las instrucciones que tú puedes darle al juego, y también cómo funcionan las salas, que es donde tú creas las etapas o los menús y otras cosas más de tu juego. Eso, Profe, ¿sí? ahí se puede crear también en las distintas salas el inicio y las opciones, el sonido, todo eso. Sí, justamente. Los menús los puedes hacer con objetos que son botones y lo haces en una sala. A los botones les dices que al hacerle clic vaya a la siguiente sala o se salga del juego, entre otras cosas. La Ya, música gracias. también tienes que decírsela a un objeto que la haga sonar, entre otras cosas. Ya eso lo vamos a ver. Y en tercer lugar, la colita de la clase la vamos a tratar de nuevo volver a sus juegos en particular, conversar sobre ellos, presentarlos, comentarlos y empezar a determinar cómo lo van a hacer ustedes. Es posible, es muy posible que les hayan surgido muchas ideas para su juego. O puede que algunos estén pegados y no se les haya ocurrido nada. Entonces vamos a hacer el trabajo de llevarlo a algo un poco más concreto para que ya después lo puedan ejecutar. Hoy día estamos en la sesión 4 y la sesión 5 es la evaluación de mitad de semestre, ¿cierto? Entonces, hablemos de eso primero, porque, no, o sea que vamos a hablar de eso con más detalle cuando estén todos en el último bloque de la clase, porque si no voy a tener que explicar todo de nuevo. Pero a grandes rasgos no tienen que preocuparse por tener cosas de memoria. La clase, la evaluación de esa clase va a ser un cuestionario el formulario de Google, en que van a tener que aplicar dos cosas. Uno es eh, mostrar cómo se usa GameMaker, por ejemplo, que entiendan la diferencia entre una instancia y un objeto, eh, entre un sprite y lo que es un objeto, o de qué sirve este botón, para qué funciona, cómo se hace, etc. Sí, hoy día vamos a repasar un poco eso. Y la segunda son preguntas sobre diseño de juego, que son preguntas más abiertas. Por ejemplo, en esta etapa, ¿cómo le dirías al jugador que con esta llave se abre esta puerta? ¿Qué problema crees que podría ocurrir para el jugador si haces un juego de esta manera? Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es como enfrentarse a situaciones y tomar decisiones o explicar cuál sería su razonamiento. Y también hoy día vamos a ver la rúbrica con que se va a evaluar su juego. El juego que ustedes van a crear en las sesiones de la número 6 a la número 9. ¿Sí? Esas son las clases donde más tiempo van a tener para dedicar a su juego. Y vamos a ver los criterios en cómo se va a revisar si lograron o no los objetivos del curso a través de su juego. Bueno, pero como les comenté, hoy día vamos a partir hablando sobre un tema de diseño, que es cómo la información se entrega al jugador o a la jugadora de manera tanto visual como auditiva en los juegos. ¿Ya? Entonces, para esto yo les voy a ir mostrando algunos juegos que tengo, ¿sí? De Super Nintendo la mayoría, porque
Esos son súper fáciles de conseguir y uno tiene. Y vamos a empezar a fijarnos en ciertas cosas que uno puede darse cuenta ahí. Profe, Resto, en los juegos que hizo usted. ¿sí? Ah, bueno. Ah, a ver, pensé que era una pregunta, perdón. Te entendí mal. Tengo algunos juegos que hice yo, pero ahí podemos ver ejemplos de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Porque mis juegos tienen algunas pifias que sí. Ya, gracias por avisar, Carlos, que estás. Mira, si es necesario, tómate una pausita, tómate un vaso de agua para no entrar tan de lleno a la clase. Mira, ya. Bueno, como comentaba, vamos a hablar entonces de cómo los distintos juegos se las ingenian a veces o a veces usan trucos súper obvios para mostrarte la información relevante a ti como jugador o jugadora. ¿Sí? Entonces vamos a partir hablando de un concepto que es la interfaz del usuario. ¿Se han fijado que muchas veces los juegos tienen información que está, por ejemplo, en las esquinas o arriba, ¿cierto? Que es información que te da, que es necesaria para estar jugando. Por ejemplo, ¿se le ocurre algún juego o algún ejemplo de lo que me refiero? Puede ser la barra de la vida. Las barras de vida, Cosas ¿cierto? así. Sí. Claro. Porque en el juego están los personajes, pero la vida es un elemento que no es parte del mundo, ¿cierto? Es una información adicional que te la dan, que a veces es una barrita roja y verde, a veces es un número, a veces acompaña al personaje o a veces está en la esquina porque te lo muestran en el personaje en un borde. También contador de segundos como Mario Bros. Contador de segundos, ¿cierto? Porque hay etapas que son con tiempo limitado y entonces es importante tener ese dato todo el rato presente. Súper buen ejemplo. ¿Qué más? Pensemos en juegos más particulares. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es mostrarle en la pantalla. A mí se me ocurre otro. Adelante. Por ejemplo, en los Dragon Ball, juegos de lucha, Ujú. cuando sale eso como esa barrita de carga, como Claro, de contador de la barrita de carga de cuándo podía usar tus poderes y esas cosas. claro, ¿cierto? Entonces, aquí, como bien comentaban, lo voy a hacer sin sonido solamente. Vamos a ver distintos ejemplos de juegos que muestran información en la pantalla para que ustedes se den cuenta de algo que quizá es evidente. ¿Ya? ¿Cuál elijo? Eh, ¿Cuál les Claro. gusta? Ya, pero, eh, Chun-Li. perdón, que tengo que bajar el Chun-Li. link. Ya, tengo muy fuerte el sonido, lo tengo que bajar acá. No, ya voy a elegir a este nomás. Entonces, bueno, estos son menús que son previos al juego mismo, ¿cierto? Después podemos analizarlos, pero por ahora, fíjense en todo lo que está en la pantalla en este momento. Fíjense. Información. Primer player, el tiempo que queda, las barras de vida, ¿cierto? Y el nombre de los personajes. Y hacen algo que quizás no es tan obvio. Mi personaje está a la izquierda, el enemigo está a la derecha. Eso es casi parte de nuestra cultura actualmente. Son muy pocos los casos en que se pone en juegos al revés. ¿Hacia dónde son todas las etapas de Mario Bros? ¿Hacia dónde tienes que moverte? A la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Si tú a un jugador en un juego pones el personaje principal a la derecha, mirando hacia la izquierda, muchos jugadores se van a partir confundiendo. Pero ojo que eso es también algo de nuestro lenguaje occidental, que nosotros leemos de izquierda a derecha. Al igual que, no sé, por la barra del video de YouTube avanza de la izquierda a la derecha. No sé si ustedes me ven en el espejo, así que sale al revés, eh, pero, por ejemplo, en las personas de países arábicos leen de derecha a izquierda y muchas cosas para ellos son al revés que para nosotros. Y bueno, se han tenido que acostumbrar a que los juegos suelen usar el otro sistema. Incluso puede que lo hagan al revés de repente. ¿Ya? Entonces tenemos información. Miren, le aviso, voy a perder esta pelea porque soy malo para este juego y estoy enseñando una clase solamente. No, profe, tiene que ganar. Ya.
Ya, pero fíjense en otra cosa. Una cosa es la información de la pantalla, ya les dijimos. Esto se llama la interfaz del usuario. Todo esto, mejor dicho. Todo esto es la interfaz. Pero esta es la información que uno suele poner como encima del juego. Pensemos en los colores. Para ustedes, ¿los colores que se usan en este juego facilitan el juego? ¿Lo hacen más difícil? ¿O está en el punto medio? No, para mí lo hace más fácil. Por ejemplo, en una vida, por ejemplo, cuando vais perdiendo vida, normalmente se ejemplifica con que vais en rojo. Y cuando tenéis toda la vida es en verde o amarillo, en este caso. Claro. Sí. Ah, ya, pero más allá de los menús. Miren los árboles. El árbol, el suelo, los personajes. ¿Les parece que es confuso o que es simple determinar quién es quién y dónde están las cosas? Simple. ¿Sí? Simple, sí. ¿Se fijan que los personajes son un poco más brillantes que el trasfondo? Que el fondo, mejor dicho. ¿Eso creen que es una decisión al azar? ¿O es una decisión pensada? No es pensada, yo creo. Es ¿Cierto? porque en alguna te podéis confundir, pues entonces ¿a qué le voy a pegar? Y eso va a ser un juego desagradable para la audiencia de que te podáis confundir y mal criticado. Justamente, ¿cierto? Entonces, aquí nos damos cuenta que en un juego que uno podría pensar que es ligeramente simple, en verdad hay un montón de decisiones, más allá de lo difícil que es programarlo o hacer los dibujos, hay decisiones que es importante haberlas tomado bien. Porque mira, este árbol es bonito, es muy bonito, pero si tú lo hicieras muy brillante, o si pusieras 40 de estos árboles, tendrías como una imagen muy compleja visualmente y estarías tratando de ver cuál es el enemigo en vez de qué ataque te conviene usar ahora. ¿Ya? Por si acaso yo le pongo pausa para no distraerse. Ya. Fíjense, veamos otro truco que usa este juego. Fíjense qué es lo que ocurre cuando recibo un golpe. Ya, pues, pégame. ¿Qué ocurre cuando recibe un jugador un golpe? Ese efecto, como de un efecto de pegado. Para nosotros es casi Hay intuitivo. como un destello, como Hay un que destello, ¿cierto? En verdad hay como 5 cosas pasando. Primero Hay hay un algunos juegos. destello. Ay, ¿Perdón? perdón. No, Sí, nada. adelante, adelante. Es que iba a decir que hay algunos juegos que también ocupan vibración. Súper bien, ¿cierto? La vibración, que es de la pantalla o incluso ahora de los mouse, o sea, bueno, de los controles remotos con vibración. Entonces, fíjense, a este concepto se le llama retroalimentación. Bueno, en pedagogía también se usa, pero es un poquito distinto. Retroalimentar, ¿qué significa? ¿Saben? ¿O a qué se refiere? A ver, pregunta para Rafa. ¿Manejas o conoces un poco el concepto de retroalimentación? O sea, por lo que sé, es como hacer una crítica con... ¿Me escucho? Sí, sí, se escucha bien. Ah, ya. Es como hacer algo, una crítica constructiva a algo, como para decir como consejos o cosas que tienes que arreglar para hacer de tu trabajo como mejor Mejor, o como... claro. Sí, esa es una de las situaciones en que eso se ocupa. Pero fíjate, claro, fijémonos que lo clave es que tú das información de vuelta a la persona que hizo algo, ¿cierto? Tú hiciste un trabajo, te lo retroalimentan, significa que te lo revisan, y no solo te lo revisan, sino que te dicen qué es lo que comentaron al respecto. En los videojuegos, la retroalimentación es decirle al jugador lo que pasó. Lo que hizo el jugador, lo que pasó debido a lo que hizo, lo que está ocurriendo en general. Entonces, es un concepto clave tenerlo en cuenta porque cuando tú no le das retroalimentación adecuada al jugador, el juego es confuso. Y aquí hay muchas maneras de dar retroalimentación de que recibiste un golpe. Uno, destello. A ver cómo está esto. Bueno, ya, no, ahí ya que en knockout. Ya. Así que vamos a tener que ir a la ronda 2. Pero fíjense en el golpe. ¿Ya?
Entonces, primero, en este caso no vi, pero hay unos golpes que generan destellos. Segundo, el juego se detiene. ¿Se dan cuenta? Las animaciones se detienen. Y después de que se detiene, el personaje sale volando hacia atrás o se sigue moviendo. Tercero, bueno, baja la barra de vida, eso es bastante evidente. O sea, no es tan evidente, simplemente ocurre. Cuarto, hay un sonido. Y podríamos agregarle, por ejemplo, la vibración de la pantalla, la vibración del control remoto, o incluso efectos en la pantalla, como en los shooters cuando se pone roja la pantalla, que te da información de que te llega un disparo, ¿cierto? No me gustan esos juegos, pero probablemente ustedes los juegan. Entonces, retroalimentación. Ocurre algo importante, tú le das todas las señales al jugador o a la jugadora de que está ocurriendo eso. ¿Ya? Vamos a abrir otro juego. Tenemos aquí. Bueno, se ve la pantalla, ¿cierto? No he tenido problemas viendo la pantalla. Sí, se ve, se ve. Ya, mira. Veamos cómo el juego Super Mario World te enseña a jugar. Lo primero que hace es que antes de que tú puedas apretar ningún botón, bueno, de hecho puedes interrumpirlo, pero si tú no haces nada, vas a tener un tutorial completo de cómo se juega y cómo funcionan las cosas principales de Mario Bros. ¿Ya? Los tutoriales son muy difíciles de diseñar y también de implementar, porque significa programar muchas cosas más. Y no se preocupen de eso para el juego que ustedes tienen que hacer. Pero sí admiremos que en 3 segundos me enseñó que uno le puede sacar el caparazón a esas tortugas, que puedo romper o activar esos bloques con un caparazón, que me puedo subir a Yoshi, que Yoshi es mejor para destruir los enemigos que Mario, y que se puede comer las cosas, entre como 10 cosas más. ¿Ya? Entonces, ahí a lo que voy es que los tutoriales son una cosa que pueden ser súper fomes. Si lo haces muy fome, pierden su función porque la gente se los salta o nunca los usa. Y entonces, bueno. Y lo segundo que tenemos aquí es la interfaz del usuario. Entonces, ¿qué información nos da el juego constantemente? Aunque no se la pidamos. Vayan enumerando, por favor. Las vidas de Mario. Las vías, ¿cierto? Aquí, este es un lenguaje típico de videojuego, que alguien que nunca jugó videojuego puede que no entienda, pero alguien que ya ha jugado 5 videojuegos lo tiene clarísimo, ¿cierto? El por 5 probablemente son las vías, porque siempre se ponen al mismo lado, etc. ¿Qué más tenemos aquí? El tiempo. Tiempo que queda, ¿cierto? Ahí va a ir bajando. Y aquí, bueno, tenemos información que después se va completando con las monedas, con las estrellas y otras cosas más. ¿Ya? Esta información te acompaña en el juego, porque determinaron los creadores, los diseñadores de este juego, que era información que era relevante tener siempre presente y además la pusieron de una manera que no interrumpiera, ¿cierto? Si todo esto ocupara la mitad de la pantalla, sería bastante fome. Y miren, sin decir nada, comienza la etapa, Mario está... ¿en qué lado de la pantalla está? El de izquierda, ¿Y hacia dónde está mirando? al derecho. Por lo tanto, y implícitamente te están diciendo avanza hacia la derecha, ¿cierto? De hecho, bueno, es obvio porque después no puedo avanzar hacia la izquierda. Y de hecho te ponen de inmediato con un desafío. Te enseñan a la fuerza. Obviamente si uno ha jugado alguna vez ya este juego, sabe inmediatamente que lo que tiene que hacer, mira, me distraje, es saltar sobre o pasar encima de ese enemigo, ¿cierto? Pero te lo enseñan de una manera como al choque en este caso. Ya después te ponen un desafío nuevo, que es consigue esta moneda. Puedes intentarlo todas las veces que quieras porque no hay ningún peligro. Y después te ponen esto. Y como eres chiquito, la única manera de que te llegue es que saltes. Y después te pone otro desafío. Entonces,
de a poco, bueno, no de tan poco porque este no es el primer juego de Mario, están enseñando cómo funciona y un par de cosas extra. Hay unas que uno después descubre. Pero básicamente hay mucha información que te la dan sin que sea obvia, sin que te digan, mira, este es un enemigo que tienes que aplastar. Si no lo aplastas, te va a ver, ¿no? Es todo progresivo, es todo natural, como sea dando. Y diseñar un juego así, la verdad es que es un gran desafío. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí nadie te dice lo que hay que hacer. Es algo que o aprendes en otro momento o lo viste en algún tutorial, ¿cierto? Entonces tú puedes mezclar cosas que son explicadas normalmente, naturalmente, y también cosas que son para el que ya aprende a jugar bien, y como darles premios como este, que es una especie de atajo, ¿cierto? Que es solo para los que sepan cómo llegar ahí. Fíjense que ahí usó otro truco. Lanzaron a Mario directamente hacia esa barra, por lo tanto te obligan a tomarla, y esa barra es la que te marca en mitad de la etapa. Si pierdes, vuelves ahí. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que los juegos que jugamos día a día, sin que sea obvio, te están dando información de manera súper estratégica y súper clara. No siempre es tan clara, ¿sí? A veces porque no es necesario y a veces porque está mal hecho. Pero son bastantes trucos. Entonces, veamos de nuevo los colores. ¿Se fijan cómo usan, cómo se hace aquí en este juego para delimitar lo que es importante de lo que es fondo? Lo que es parte de la etapa de lo que es parte del fondo. Y, ¿Qué es lo que hacen? contraste de colores. Contraste de colores, ¿cierto? Y fíjense, todos los elementos de la etapa tienen bordes negros, súper delimitados, demarcados. Los fondos son figuras abiertas, no tienen borde negro. Aquí, Aparte, juega con el paisaje. sí, ese hace un efecto que se llama paralaje. El paralaje es cuando tú haces que dos objetos, dos imágenes o varias imágenes se muevan a distinta velocidad. Entonces da una sensación de que una está más cerca y una está más lejos. Sí. Eso lo hace en muchos juegos y yo se los puedo enseñar a hacer en Game Maker después de que hagamos un poco más de cosas, como se hacen las salas. Y miren, vamos a abrir un juego random que quizás nunca han jugado para ver cómo el juego nos enseña cómo funciona. ¿Ya? Entonces creo que aquí vamos a ver si hace un buen trabajo o un mal trabajo de mostrarnos cómo funciona. Ya, primero tiene un tutorial, hace una imagen que es para adentrarte en el mundo, pero me la voy a saltar. Se llama Gradius 3. Y aquí no sé cómo se hace. Bueno. Está muy fuerte el sonido, ¿está bien? Ya, Bien, también. fíjense, miren que aquí hay un paralaje, pero mucho más complejo y quizás bonito que lo anterior. Miren todas las estrellas. Se fijan que hay unas que están más cerca, otras más lejos. Entonces, te da la sensación de que estás viajando por el espacio. Y bueno, aquí no te ha dicho nada, pero hay harta información en la pantalla, fíjense. Las vidas, de nuevo, arriba a la izquierda. ¿Qué más hay? Yo tengo que sacarlo. Aquí cosas que probablemente son puntaje o tiempo, y aquí abajo algunas acciones o opciones o poderes que todavía no conozco. Pero están puestas de manera que son visibles, pero no están ocultándote la pantalla. Y en este juego, lo que va a hacer es que te va a empezar a presentar desafíos de a poco. Ahí aparecen eso, y te disparan. Entonces yo trato de esquivarlo porque es lo natural. Y después puedo disparar. Y ahí aparece un objeto y no me dispara. Entonces me está diciendo, cómeme, porque soy bueno, ¿cierto? Soy bueno para ti. Entonces, sí, y choco, y si me choca un objeto o una bala, al tiro pierdo. Entonces, de inmediato aprendo, tengo que esquivar todo si no pierdo el tiro. ¿Ya? Bueno, entonces,
ya tenemos un par de ejemplos aquí adelante, bien explícitos, pero piensen durante un momento, piensen durante un minuto en algún juego que ustedes hayan jugado últimamente o que les guste, y traten de hacer una especie detecten uno o más trucos o maneras en que este juego te presenta la información o te retroalimenta de lo que está pasando. Nicolás, tienes la mano levantada, no me había fijado. Cuéntame. No te escucho, pero no sé por qué. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ah, ya, sí, yo estaba hablando solo. El otro día, o sea, en verdad ahora, me acordé del tutorial del LOL. ¿Ya? ¿Cómo hace ese juego? Es que lo que pasa es que el tutorial es muy malo, es muy Ah, malo, porque no te enseñan a jugar, no te enseñan, o sea, te enseñan como más o menos a jugar, pero por ejemplo, te hace sentir que tú eres como súper fuerte y que puedes hacer como lo que quieras y después cuando llegas con el mundo real todos te matan y ese tipo de cosas. Entonces es como chistoso, porque el tutorial como que no te explica nada y al final uno tiene que aprender solo. ya. Claro, bueno, ahí Pero habrá que ver. contrastando eso, el LoL también es como un juego súper famoso, entonces es como raro. Claro, Mucha mira, gente lo juega y hay juegos con pésimos barreras de entrada, así como que tienes que ir al choque y que igual son buenos. Un ejemplo de eso es el Minecraft, ¿cierto? Minecraft, inicias un juego y apareces en la mitad del mundo y a tu alrededor hay paisaje y, bueno, buena suerte. Entonces, si tú no sabes, por ejemplo, que puedes romper madera y que con la madera puedes hacer una mesa y con la mesa puedes hacer un hacha y con el hacha, todo eso o lo aprendes viendo YouTube o, o lo aprendes a mucha prueba y error, porque el juego no te lo enseña directamente. Han ido añadiendo cosas como cosas que te ayudan un poco a entender cómo funciona el mundo. Pero si no existiera YouTube, Ahora, Minecraft profe, sería el peor juego de la historia, probablemente. en Minecraft ahora, cuando inicias un nuevo mundo, te sale arriba en la esquina superior derecha, sale así Ujú. como mantén presionado clic para talar árbol, por ejemplo. Ya. Lo primero que te enseña es mover las teclas de WASD, te dice muévete y se va cargando una barrita mientras se las aprietas. Ah, genial. Ya, entonces han ido Después es mover el añadiendo, mouse y después... claro, entonces han ido añadiendo cosas que son, mira, el concepto gringo es user friendly, o sea, amigable para el usuario o para los jugadores en este caso, ¿cierto? Si tú haces un juego en que las cosas son poco claras, hay que adivinar mucho y, bueno, te puedes encontrar con un juego frustrante, ¿cierto? Y yo creo que hay mucha gente que le dijeron que el Minecraft era bueno, se metieron, no entendieron nada y lo cerraron. Ese es uno de los peores problemas que te puedes enfrentar con tu juego. Ahora, de todas maneras, este juego lo logró, entonces uno habla de términos generales y después se encuentra con muchas excepciones. Bueno, quiero comentar. Ya, volvamos a algunos temas que conversamos. Retroalimentación. Acuérdense, es como darle al jugador información de que está pasando algo o también de que puede hacer cosas. Por ejemplo, ¿cómo le dirías a un jugador que ahí hay una puerta y que tiene que usar una llave para abrirla? Por Por ejemplo, ejemplo, no. Dale, Lucas. Dale tú, Lucas, y después. yo lo que haría sería hacer la llave y la puerta del mismo color. Ya, entonces así es claro que con esa llave se abre esa puerta, ¿cierto? ¿Aló? Ujú. No escuché lo que dijo mi compañero. Ah, ya. Dijo que haría la llave y la puerta del mismo color, por ejemplo. Ah, yo tengo otra. Dale. Por ejemplo, ponen como que la llave en un cuadrado así grande, de la misma, así como encajar la llave en un cuadradito, que no es Ujú. parte del juego, así como del fondo. Ah, Y ya, ahí, pues como que tenéis que recogerla, tenéis que hacer algo con esa llave. ya. Claro, ¿cierto? También se podría hacer la puerta,
Ojo, la puerta podría ser un rectángulo café, o podrías hacerle la forma de la cerradura, ¿cierto? Que usan las típicas etapas de Mario Bros. Creo que de Zelda también. Y entonces con eso te queda clarísimo que esa puerta no se abre sin la llave. Sí, a veces es más obvio de lo que uno cree. Ponle la cerradura de este porte y va a ser obvio que necesita una llave para abrirse. ¿Está bien? A mí se me ocurre, no sé, algún tipo como más... No así como en 2D, me Ujú. refiero de vista lateral. No sé, resaltar la puerta con respecto al escenario Claro, y no sé, que se pueda interactuar y que diga está cerrada, quizá debería buscar una llave o algo así. claro. Eso va por esa es otra estrategia, ¿cierto? Ujú. También válida. Y ahí va a depender del juego cómo quieres implementarlo finalmente. Nico, Sí, así como un detalle más pequeño, así que tal vez no sea como muy notorio, pero igual yo creo que serviría. Así como que, no sé, que la llave rebote, así como que vaya, así como no, estos como rebotes que es como que está flotando así, que haga y así que como, suene, así, sí, eso, y que suene, ya, así como que haga un sonidito. Entonces así como, que es como algo que no necesariamente uno nota, pero eso te está diciendo, toma, esta llave. claro. Sí, el movimiento. Y que brille también, así como que a Eh, veces tienen como unos brillitos. claro, las animaciones son clave. Entonces, mira, vamos a ir a ¿qué juego tiene estas animaciones? También lo que hace el Zelda, creo, que hace un diálogo. El gorrito, el pajarito, Claro, dice, bueno, no sé qué, no me acuerdo qué era, que dice, oh, está cerrada, tal vez necesitaremos una llave. Algo claro, así. ¿cierto? Entonces ahí hay muchas como, a veces uno le llama como escuelas de diseño, es decir, como tipos de, o sea, formas de darle información al jugador. Por ejemplo, hay escuelas de diseño que son muy del estilo, mire, los jugadores no son tontos, ellos tienen que ver cómo funciona, no le vamos a llevar de la manito para allá. Y otras que son, ya mira, hay jugadores que no son tan expertos, no quieren pasarlo mal, pongámosle un mensaje. ¿Sí? Entonces, perdón. Espera, estoy poniendo unas cosas aquí. Eh, entonces, vamos a ir a otro juego que tenemos aquí, que es el Zelda, A Link to the Past, la versión de Super Nintendo de Zelda, el juego de Super Nintendo. Ya, que parte con una historia, el personaje Profe, ¿puedo decir soñar, una curiosidad? ¿sí? El pelo de Link es rosado porque la paleta de colores no soportaba muchos colores ¿Verdad? Claro, y se les confundió. había muchas limitantes en la creación de juegos antes. Habían limitantes gráficas, cuántos colores podías usar y todo eso. Aquí ya no sé muy bien todos esos detalles. ¿Sí? Ya. Entonces este juego comienza, por ejemplo, y al tiro te muestra que esa es una puerta. ¿Se fijaron? Ahora es obvio, pero antes quizás no lo era. Y después no pasó nada. Es una manera de decirte, te toca a ti. Aló. Creí que había sido yo. Oh, ¿qué Profe pasó? como que se le fue por un segundo. Ya. Profe, creo que se le pegó. ¿Y ahora estoy Porque de bien? repente. ¿O ya estoy Ahora bien? sí, Sí, ahora sí, sí ahora está sí. bien. Ya. Se perdió Bueno, todo el diálogo. ya no importa. Lo que dije, ¿qué será? Bueno, lo que dije es que, no sé si se fijaron, hubo un personaje aquí que se fue por la puerta, El tío. el tío. Y con eso me dejó claro que ahí hay una puerta. Si es la primera vez que juegas un juego de estos, no es tan obvio que existen las puertas y que puedes salir por ella. ¿Ya? Entonces después sales y te lleva a otro mundo. Si se fijan aquí, al tiro me dijo, esta es tu casa, saliste por acá, si quieres puedes volver a entrar. Y si es que leí con atención la historia, puedo tener un poco una idea de dónde tengo que ir. Miren la Profe, se animación. le olvidó tomar la lámpara. Mira, si me demoro mucho, me recuerda. Estoy en el calabozo del castillo. Ayúdame. Y te dice que hay un camino secreto. Bueno, esto está en inglés, entonces si uno solo sabe español, para cada uno es difícil. Y ya. Fíjense en los elementos animados. ¿Qué cosas están animadas y qué cosas son estáticas?
es una decisión extraña. Las flores bailan. Las flores. Las flores bailan. Uno podría creer, si fueran de un color más brillante quizás, que son algo que hay que agarrar. Pero bueno, uno rápidamente aprende que no. Oh, puedo agarrar cosas. Bueno, eso te lo enseñan después. Y acá hay unas cantidades, unas cosas que uno quizás no sabe exactamente todavía qué son, aunque las puede anticipar, ¿cierto? O intuir. Estas son gemas, bombas, flechas, vida, y aquí algo que probablemente sean cosas que se cargan después. Bueno. Entonces, en el ejemplo de la llave y la puerta, una cosa que mencionaron que es clave es los colores que uses. ¿Sí? Si es que un objeto del mismo color puede que haga la relación visual al tiro de que son cosas que tienen que ir juntas. Pero no es necesario. Lo que sí, las animaciones suelen ser claves. Si tú pones una llave y la haces bailar o la haces brillar con un destello, por ejemplo, le estás diciendo claramente, agárrame, búscame, soy necesario para ganar el juego. ¿Sí? Entonces eso también es información. No se le llama retroalimentación porque el jugador no ha hecho nada para que ocurra, pero también es relevante. Entonces, los juegos, hagamos un resumen, los juegos te entregan información de muchas maneras. Con sonidos, con animaciones, destellos, movimientos, ¿cierto? Con la gama de colores. ¿Ya? ¿Cuántos dedos llevo, Bren? Ya. La gama de colores que diferencia los objetos relevantes de los irrelevantes. No sé si se fijaron, pero ahora que estuve mostrando en el juego de Zelda, el fondo era todo apagado. Era un verde apagado, era un café apagado, la lluvia era un azul apagado o grisáceo. En cambio, el personaje era un poco más brillante, tiene hasta el pelo rosado, y los enemigos o los soldados eran de armadura dorada. Porque si no sería un juego muy chillón, en que no puedes distinguir claramente lo relevante de lo irrelevante. A veces eso uno lo puede usar a favor, por ejemplo, poner una puerta secreta y la pintas del mismo color del fondo, entonces solo el que esté atento va a fijarse que esa es una puerta, y eso es para premiar a los observadores. Vibraciones, efectos como que la cámara se mueva o como que el juego se detenga durante un rato para mostrar el golpe, ¿cierto? Para hacer énfasis en el golpe. Explosiones y todo lo que tú quieras. Entonces lo que ustedes debiesen como empezar a hacer ahora de manera consciente es pensar, ¿cómo le dejo claro al jugador de que lo que está haciendo está bien, por ejemplo? Imagínate que hay un botón que es para golpear al enemigo y que el enemigo tiene vida. ¿Ya? Pero tú no, ¿cómo le mostrarías al jugador de que cuando está apretando el botón de golpear, efectivamente está golpeando? Que el enemigo cambie ligeramente de color a rojo, por así. O sea, bueno, Ese sí. es un buen truco, ¿cierto? Color rojo. Bueno, ya mencionamos varios más, ¿cierto? Como los sonidos. Nico, no sé si quieres comentar. Así, dos cosas. El parpadeo, que es como algo Parpadeo, que se hace harto. Y también en algunos juegos tienen una barrita de vida arriba y una claro, barrita roja que les baja, que solo aparece cuando les pegas, claro. Ah, también, que no ¿cierto? aparece, sí, O a que no veces aparece salen, normalmente. Sí, sí. sí, o a veces salen numeritos, ¿cierto? Cuando le pegas, creo que en el LOL pasa, cuando le pegas a un enemigo sale Sí, como 50. Entonces tú sabes que le quitaste 50 de vida. Y todo eso es clave. Entonces, la próxima vez que jueguen su juego favorito o el que estén jugando en este momento, fíjense que cada vez que ustedes apretan una tecla, el juego les dice, sí, apretaste esa tecla. Ya sea que el jugador se mueve, que es como lo más obvio. Si apretas la tecla y el jugador no se mueve, no tiene sentido. Ya sea que se mueve. Incluso se han fijado que los personajes cuando llegan a la muralla siguen corriendo y hacen así. Bueno, tú puedes decidir quitar esa animación. Decirle al juego, mira, si está en la muralla y aprieta para la izquierda, no siga corriendo. Pero el jugador se va a confundir. De repente va a apretar la tecla y no va a pasar nada y va a parecer que se le desconectó el control. Entonces, uno deja esa animación igual para que el jugador sepa
que no es que no está funcionando la tecla, sino que obviamente está chocando contra la muralla. Y todos los demás efectos que son para mostrar que está ocurriendo algo, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si abordar otro ejemplo. Se puede estar yendo. Voy a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar parte del... Miren, les voy a mostrar un juego que hice yo, ¿sí? Y ustedes van a comentarlo, ¿sí? Recuerden que no tienen por qué ser comentarios positivos. La idea es dar retroalimentación. En este caso van a dar ustedes Es su juego, retroalimentación. ¿verdad? Ah, Sí. Ustedes van a comentar si es que les parece bien hecho la manera en que se muestran las cosas que está ocurriendo en el juego, o no tan bien, ¿cierto? O mal, directamente. El juego que hice en 2012, algo así. Pero lamentablemente lo tengo con mucho sonido. ¿Cómo le quito? Ya, ahora sí. Se comparte. Díganme si se ve algo o si no se ve nada. ¿Se ve? sí se ve. Sí, sí. Ya. Y bueno, este juego solo tiene modalidad de 2 jugadores, pero no importa. Es una mezcla del Worms, en que, ¿cierto?, uno se dispara y por otro lado es en tiempo real. Entonces los 2 jugadores podrían dispararse al mismo tiempo y tienen que esquivar sus balas y todo eso. Cosas que uno hace. Entonces, miren, yo si soy jugador verde, puedo moverme y qué información pueden deducir al tiro del juego y qué información no Profe, pueden No no se sé si le... seré yo, pero como que se quedó pegado cuando puso el para deducir. jugar. ¿Qué será? Gracias Nos por quedamos avisar. con el menú. Nos Se, quedamos en el menú. se quedaron en el menú. Ok, vamos a dejar de compartir y compartir de nuevo y ustedes me dicen si funciona o si no funciona. ¿Sí? Ahí sí. A ese Ya. me recuerda al de los gusanitos. Sí, ese es el Worm, ¿cierto? En que uno puede dispararse de un lugar a otro. Mira, no he perdido la puntería con los años. Bueno, ¿qué opinan de la cantidad de información que les entrega el juego a primera vista? ¿Es comprensible? ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿Se entiende? Primero le robó texturas a Crash Bandicoot. Sí. La barra de vida Ujú, la encuentro un poco confusa. O sea, ujú. entiendo que ahí los corazones supongo que son la vida, entonces tres balas del otro mono y muero. Pero por ejemplo al lado salen unos diamantes que no logro captar de dónde podrían venir. Lo mismo con el más azul, supongo que sería escudo, Claro. ¿Ya? pero como eso. Y sí, también lo dijo Rafa, que las hojas distraen un poco. Claro. Ya, está súper bien porque tienes un 1. No. Porque efectivamente, este juego yo le agregué todo lo que podía agregarle y nunca hice etapas, ¿cómo se dicen? Etapas secuenciales, progresivas, en que tú pudieras ir aprendiendo las cosas de a poco. Entonces, lo que tienes acá adelante es todo el juego al tiro. Por ejemplo, tú dijiste que ese corazón era la vida, y en verdad no es la vida que te queda, no es la salud, sino que son las vidas que te quedan en total. Por lo tanto, la cruz azul es la vida o la salud. Y eso para ti no fue intuitivo, lo que significa que está mal hecho. Así de fácil. Si para el jugador no es intuitivo, tú lo hiciste mal como diseñador. ¿Sí? Bueno, a veces hay matices, ¿cierto? Porque a veces el jugador le falta un poco de experiencia en juegos de computador o cosas así, pero es como una postura crítica la de hacer eso. Entonces, justamente, aquí al tiro hay mucha información y hay información que no es clara. Por ejemplo, esas gemas que ustedes comentaron son cosas que nunca implementé en el juego, entonces podrían estar fuera. Y, y las hojas en este momento son irrelevantes porque señalan el viento y el viento no está activado todavía, pero en algún momento podría ser relevante.
Pero de todas maneras, como que no son consistentes con el resto del juego, ¿cierto? Como que parece que hubiera que esquivarlas, como que son misiles que hay que evitar. Entonces, ahí hay un montón de ideas que ustedes podrían ver. Entonces, ustedes pueden hacer un juego bueno y después se dan cuenta que sus jugadores no lo entienden o se frustran. Y puede que haya sido porque la información la están presentando de manera confusa. Eso suele pasar porque uno conoce su juego y entiende todo lo que está en la pantalla, pero el jugador no lo conoce. Y tú tienes que enseñarle a conocerlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esa arma? ¿Cómo salto más? ¿Puedo saltar aquí? ¿Cuál es la diferencia entre la roca y el suelo? ¿Eso es bueno o esto es malo? Ah, parece que es malo porque TNT. Entonces, todas esas cosas. Por ejemplo, una cosa que yo hice en este juego era resaltar, ser coherente con ciertas cosas. Por ejemplo, las barras, los bloques de salud tienen una cruz azul, que también la tiene arriba la cruz de vida. Pero igual era confuso por otros motivos. ¿Qué más comentaron? Ya, está todo bien. Súper. Entonces, como les cuento, estas son pequeñas ideas que ustedes pueden empezar a tener presente a la hora de hacer sus juegos, para que desde el comienzo los puedan plantear de una mejor manera, ¿cierto? Al comienzo, como recién estamos aprendiendo Game Maker, es complicado hacer todas estas cosas. Uno no sabe ni siquiera cómo hacer que el personaje se mueva. Pero por eso uno puede recurrir a las cosas más básicas, como los sonidos. En Game Maker, hacer que algo haga un sonido es súper fácil. Tú pones una instrucción de que suene y listo. Bueno, un poquito más complicado que eso. Entonces, por ejemplo, cuando se abre una puerta, cuando el personaje salta, cuando recibe daño, cuando consigues un poder, cuando pasas de etapa, podrías simplemente añadir un sonido a cada una de esas cosas y va a mejorar mucho la experiencia del usuario. Ya, chiquillas y chiquillos, vamos a hacer un recreo de 15 minutos, ¿ya? De las 15:55 que son ahora hasta las 16:10. Así que voy a dejar hasta aquí la grabación, salvo que alguien quiera hacer un comentario, aportar con otra anécdota, otro juego. ¿Se les ocurre? Enzo está hablando, pero no le entendí si dijo algo. No, se escucha muy lejos. Quizás tienes que hablar durante más rato para que se escuche bien. Bueno, voy a dejar la grabación hasta acá solamente